Buenos días. Estamos haciendo los preparativos para preparar las mochilas porque tenemos que aligerar peso. Yo me he levantado con tortícolis. El cielo está despejado. Parece que las perspectivas son de 23 grados como máxima y 14 como mínima. Nos hemos despertado a las 8:10 de la mañana, o sea que calculo que saldremos a las 12 más o menos. Estamos ya medio preparados. Vamos a dejar las maletas aquí en consigna y algunas cositas en el coche. Comenzamos el camino inglés dirigiéndonos al puerto del Ferrol, desde donde se inicia este trayecto. Vamos en dirección al punto de salida del Camino de Santiago, que está en el puerto de Ferrol. Son las 10 de la mañana ya. Estamos saliendo muy tarde. En la oficina de turismo que hay en el mismo puerto se pueden obtener las credenciales y estamparle el primer sello. Adelante, señor. Para hoy. Perfecto. Dígame nombres, por favor. Camino. ¡Yeah! El monolito que marca el punto de salida se encuentra, ante nuestra sorpresa, pegado a los veladores de un bar, frente a la oficina de turismo. Casi se nos pasa desapercibido. Y esa de ahí es la primera concha del camino, pero el camino está por ahí cortado porque hay obras y hay que bordear por allí. Iniciamos la marcha topando rápidamente con la iglesia de San Francisco, construida a mediados del siglo XVIII sobre un antiguo convento franciscano del siglo XIV. Destaca en su estructura la falta de alguna torre. Detrás de esta iglesia se encuentra el Parador Nacional, en cuyo aparcamiento se ubica un crucero. Quizá el lugar no sea el más glamoroso para esta estructura, pero muy cerca hay buenas vistas de la ría de Ferrol y de sus astilleros. Damos una visual a la plaza de Amboaje con su iglesia de Nuestra Señora de los Dolores del siglo XVIII y posteriormente nos dirigimos a la concatedral de San Xiao, también del siglo XVIII, aunque construida sobre un antiguo templo románico. El camino transita ahora los jardines del Cantón de Molí, muy cerca del Museo Naval, y poco después franquea el cuartel de Infantería Marina, Tercio del Norte. Las flechas amarillas nos guían al barrio de Caranza, donde divisamos la ensenada con su mismo nombre. Seguidamente, cogemos la Avenida del Mar para bordear la ría y tener una primera impresión del camino recorrido hasta el momento. Por detrás de aquellas grúas. Mira. La avenida nos aproxima a la capilla de Santa María de Caranza, la cual está acompañada de un crucero, que esta vez sí podemos decir que goza de una buena ubicación, con vistas a la orilla a la que tendremos que llegar hoy. Un pequeño arenal conforma la playa de Caranza, cuya superficie no dudamos en pisar. ¿Aquí habrá coquina? Dejamos la playa y nos adentramos en un polígono industrial, al cual accedemos atravesando la ensenada de Gándara, que a decir verdad no desprendía muy buen aroma. Dejado atrás Ferrol, transitamos ahora las inmediaciones de Narón, donde el cuerpo ya empieza a pedir un poco de gasolina. Hemos dejado atrás el Ferrol, entramos en Narón, la 1 de la tarde, llevaremos unos 8 kilómetros, ¿no? Al monasterio de San Martín de Couto. Me van pesando las piernas. Momento de debilidad y para esos momentos un platanoide. Recorremos ahora unos cientos de metros paralelos a la vía del ferrocarril, la cual tendremos que sortear por un túnel que nos lleva hasta el barrio de Opouto. ¿Cuánto estará el metro cuadrado aquí? ¡Qué bonito! ¡Ay! Mamá. Le faltan las niñas y entonces no tiene otra cosa que hacer. No tienes quien juegue contigo, ¿verdad que no? Poco después sale a nuestro paso el monasterio de San Martiño de Subia, un templo con orígenes románicos del siglo XII, pero que tuvo reformas y añadidos barrocos en el siglo XVIII, como son la torre y toda su fachada. De la época románica podemos observar los ábsides semicirculares de las tres naves de la iglesia, con sus característicos canecillos de las cornisas. Por lo visto representan escenas eróticas festivas. En aquel entonces, la iglesia era regentada por los monjes de la Orden de Cluny. Ante la atractiva ubicación del edificio, no era de extrañar que fuese elegido lugar de retiro por personalidades de la alta nobleza. Tras discurrir un trecho paralelos a la carretera C11 y adentrarnos en Outeiro, el camino nos lleva a un paso donde se ubica el antiguo molino de Asceña, del siglo XVIII.
Quizá esta sea la parte menos vistosa de la primera etapa, una zona que superamos rápidamente para llegar al Paseo de Ribeira, un agradable corredor que atravesamos no sin empezar a notar ciertas flaquezas. Ya cerca de las 3 de la tarde empieza a dolernos la espalda, los pies, las caderas, la mochila empieza a pesar. El albergue de peregrinos de Neda, nuestro objetivo de hoy, ya es visible en la otra orilla. Solo tenemos que cruzar el puente que separa el concello de Narón del concello de Neda. Bueno, pues esto de aquí atrás es el albergue de Neda, que parece que ha habido una explosión nuclear y que ha salido todo el mundo de ahí. Están de fiesta, están de fiesta. No hay nadie, está abierto, está todo como desalojado, como si hubiera habido una estampida, ¿verdad? Yo creo que ha habido un tipo de guerra mundial Z. Vamos a comer. Nada más lejos de la realidad. A la vuelta del almuerzo comprobamos que había peregrinos y un hospitalero, y este último nos hizo un hermoso regalo. Esta cosa me encanta. Quizás sea el único punto de interés turístico que tiene, aparte de su iglesia y su... Pero un sitio natural, de belleza natural, solamente tiene uno, y es al que llevo a algunos peregrinos así que les toco. ¡Bien! ¡Desgraciados! No veo que haya pillado. Pero el otro río que desemboca aquí en Neda, propiamente dicho, es uno que va paralelo a esta carretera, va por ahí, es el río Velelle, y es un río muy bonito, es un río pequeño relativamente, pero tiene mucha fama por su agua. Caudal, ¿no? Por el caudal, ¿no? Neda es el municipio que más panaderías tiene, porque la fama viene de lejos, ya de tiempos atrás, en donde el agua del río daba valor al pan que se hacía aquí, ¿vale? A la masa del pan con esta agua. Pues parecía que adquiría unas características especiales. El hecho de introducirnos en un carril cerrado de vegetación a medida que vamos ascendiendo un río solo auguraba cosas buenas. Un carril que pronto se hace accesible solo para viandantes. Curiosamente, los otros dos peregrinos también ejercían de hospitaleros en otros itinerarios jacobeos, y el hombre de la pareja, para añadir más magia al momento, se llamaba Santiago. No tardamos en descubrir el primer enclave, la fervenza del río Velelle. Dicen que es una de las cascadas más espectaculares de Galicia, aunque también una de las más desconocidas. Su salto de agua mide unos 45 metros y a lo largo de su existencia ha ido transformando el terreno, provocando numerosas pozas naturales. Aunque en verano tiene menos caudal, sigue siendo un regalo para la vista. En invierno el agua llega aquí. A la vuelta, en aquellos parajes, encontramos a un caballero tocando su gaita, a la cual solía dedicarle su momento toda la semana. Y este era uno de esos momentos. Sin duda, esta vez, un regalo para los oídos. Que va lanzado. Adolfo, nuestro hospitalero, quiso aprovechar aún más estos momentos de buen rollo para mostrarnos otro entorno, lo más parecido a un bosque de brujas, en donde hasta los ríos lo tienen fácil para ocultarse, como este, el río Cuberto, que tuvo que buscar su camino por debajo de un desprendimiento de piedras. Río Cuberto. O sea, no, aquí el río va hacia abajo. Llega aquí, pero ahí desaparece. ¿Veis lo que ha hecho? De vuelta al albergue, despedimos este prometedor inicio del camino inglés disfrutando de un buen momento crepuscular. Joder, el día completito me cago en la mar. ¿Cómo se llama el río? Venga, pregunta de Sara. ¿Y dónde hemos estado? Cerveza. No tiene cerveza.